San Juan capítulo 8, el versículo número 30, dice la palabra del Señor. Hablando Jesús estas cosas, muchos creyeron en Él. ¿Qué quiere decir? Que antes ¿qué? No creían. O sea, antes eran incrédulos, ahora son creyentes. Versículo número siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en la iglesia, no, más que eso, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Y el 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, Jesús los llevó de ser incrédulos a ser creyentes, pero ahora los reta de ser creyentes a ser discípulos. Sí, discípulos, que es lo que hemos venido o lo que Dios ha venido hablando a través de su palabra. Ser discípulos de Cristo. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí en esta noche? Ok, qué bien. La palabra discípulo o la palabra discipulado tiene que ver con un proceso de aprendizaje. Diga conmigo eso, diga proceso ¿de qué? De aprendizaje. Entonces, el aprendizaje en la teoría, pero también aprendemos en el día a día. Entonces, un discípulo de Cristo es aquel que está en un continuo aprendizaje. O sea, ¿qué quiere decir? Que nunca vamos a dejar de ser discípulo, porque siempre Dios tiene algo que enseñarnos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, un discípulo es alguien que se somete voluntariamente a la palabra de Cristo. Un discípulo es aquella persona que se somete voluntariamente a las disciplinas de Cristo. ¿El discipulado tiene disciplinas? ¿Qué piensan ustedes? Claro que sí. La palabra discípulo, discipulado, tiene que ver con disciplinas. Así que hay gente que no es discípulo de Cristo, pero tiene disciplinas. ¿Conoce usted gente más disciplinada que usted? Y que esas personas no tienen a Cristo en el corazón, pero nos ganan en disciplina. Ahora, no por alguien ser disciplinado es un discípulo de Cristo, pero nadie puede pretender ser discípulo de Jesús sin practicar o vivir las disciplinas del reino de Dios. Los que han pasado aquí por nuestro proceso de consolidación o de discipulado, por así decirlo, sabrán que algo que les enseñamos a ustedes es que en el reino de Dios, en el discipulado, hay disciplinas. La disciplina de orar, la disciplina, ayúdenme, de ayunar. Además, se nos acerca el primer ayuno congregacional el 1 de mayo. De leer y estudiar la palabra, de hacer el devocional personal, la disciplina de congregarnos. Ok, entonces, un discípulo de Cristo es una persona que voluntariamente se somete a esas disciplinas que hemos mencionado y a otras más que no hemos mencionado, pero que las hay. Entonces, el proceso de discipulado para una persona no empieza en la iglesia. El proceso de las disciplinas o del discipulado para una persona, y aquí lo pongo como el primer punto, es esto: el primer lugar de discipulado que Dios instituyó es el hogar. ¿Ok? Se lo voy a decir otra vez. El primer lugar de discipulado o de aprendizaje que Dios instituyó es el hogar. Ya lo dije ahorita, la palabra discípulo tiene que ver con disciplinas. Piense por un momento, les pido el favor, ¿qué disciplinas había en su casa? Que sus padres le inculcaron esas disciplinas. ¿Horario para qué?
para llegar a la casa. Usted no me puede llegar a la casa antes de o después de las, en su caso, 9 de la noche. Usted dijo 9 de la noche y los jóvenes se escandalizan. Ay, pero 9. Si yo le peleo a mi mamá porque me dice que no más de las 12. Ok, entonces, disciplina en los horarios. ¿Disciplina en qué más? En la comida, pero específicamente se lo come todo. Y la típica frase de una mamá: ¿cuántos niños? Ok, otra disciplina en casa. Las tareas. Llega de la casa, yo conozco familia, llega de la casa, los chicos duermen una siesta, almuerzan y a hacer sus trabajos del colegio, ¿sí? Impajaritable. Disciplinas. Ok, pueden haber más. Entonces, en su caso particular, le pregunto, ¿había mucha disciplina y poco amor? Puede ser. Había un estricto pero poco amor. Cuando eso sucede, puede que el resultado sea el hecho de tener hijos resentidos. Mucha disciplina, poco, ¿qué dije? Poco amor. Ok. O puede ser que en su casa hubo todo lo contrario. Mucho cariño, pero poca disciplina. Puede ser. Hay hogares mucho, pero poca disciplina. O puede ser que en su casa hubo poquito de las dos cosas. No había mucho amor y tampoco había mucha disciplina. O sea, peor todavía. ¿Sí? Porque cuando ni amor ni disciplina, qué problema tan grande. O todo lo contrario, había un equilibrio. Perdón, que es que tuve un problema ahí con la tabla. Entonces, por eso lo primero que yo digo es, el primer lugar donde nosotros debemos ejercer el discipulado es en nuestra casa, en nuestro hogar. ¿Decimos amén a eso? Por favor, ayúdenme a predicarle a alguien y dígale: el primer lugar donde debemos ejercer el discipulado, ¿dónde es? En casa. Ahora métesele a la cocina a la persona que está sola, dígale: ¿cómo estamos de discipulado en casa? La palabra disciplina en la Biblia, yo la busqué en la concordancia, aparece 10 veces. Y en 9 de esas 10, esa palabra está metida en el marco de la paternidad. Disciplina tiene que ver con paternidad. Entonces dije, primero, el lugar de discipulado que Dios instituyó es el lugar. Segundo, Dios no concibe la paternidad sin disciplina. En Hebreos capítulo 12, el versículo número 8, dice: porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Y lea algo que a usted no le va a gustar. Y azota, el verso, no he terminado, Joanita, por favor. El 6, regálame el anterior. Y azota, dice, a todo el que recibe por hijo, dice la palabra de Dios. Pero permítame enfocarme en esa primera parte. El Señor al que ama, disciplina. Ahora, usted no crea que ahí la palabra disciplina tiene que ver con garrote solamente. No, tiene que ver con instrucción ahí. El Señor al que ama instruye. Claro que también hay pao, porque más adelante dice: y azota a todo aquel que recibe por hijo, dice la palabra del Señor. Entonces, claro, Dios no concibe paternidad sin disciplina. En el versículo
8, donde leíamos, dice, versículo 8, estoy perdido. Póngame el siguiente, hágame el favor. Eso, dice, si soportáis la disciplina, ¿qué hay que hacer con la disciplina? O sea que es una carga, ¿cierto que sí? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre ¿qué? No disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, dice la palabra del Señor. Entonces Dios dice, yo no los puedo dejar sin disciplina, porque todos mis hijos deben pasar por ser disciplinados. Si no, no serían hijos míos, diría Dios, serían bastardos. Otra versión, la versión traducción al lenguaje actual, dice esto: si Dios no los corrige como lo hace con todos los hijos, entonces ustedes no son en verdad sus hijos. ¿Cuántos aquí sabemos lo que es ser corregidos por Dios? Y hay correcciones que traen dolor, que contienen dolor. ¿Alguien aquí lo ha experimentado? La versión PDT dice, si Dios no los disciplinara, significaría que ustedes no le importan. En Estados Unidos, una chica, antes de ser ejecutada, la pena de muerte sobre ella por los delitos que cometió, le preguntaron, ¿tiene algunas últimas palabras que decir? Y dijo, sí. Y dijo, ¿y son para quién? Para mi mamá. Bueno, diga cuáles últimas palabras. Mamá, gracias porque me enseñaste cómo se enciende un cigarrillo. Madre, gracias porque me enseñaste sentarme en una mesa y tomar licor con hombres desconocidos. Madre, y empezó, lógicamente había sarcasmo detrás de todo eso. Una hija que se levantó sin disciplinas. Entonces Dios en su palabra dice, si yo los dejo sin disciplina, significaría que ustedes no me importan. Entonces me meto en temas de familia. Un padre, por ejemplo, una mamá que permite que sus hijos le falten al respeto, automáticamente estará instruyendo a sus hijos a irrespetar cualquier figura de autoridad de ahí en adelante. Y si yo no me disciplino a mí mismo, o me autodisciplino, o me autogobierno, entonces otra persona me va a disciplinar, o va a haber un gobierno exterior. Entonces los límites externos de casa, por así decirlo, tienen como propósito desarrollar nuestro carácter, ese carácter interno en nuestra vida. En casa, que es lo que venimos hablando, ¿sí? El discipulado se debe desarrollar en casa, porque Dios no concibe la paternidad o la maternidad sin disciplina. Tiene esa disciplina en casa, tiene como propósito desarrollar en nosotros el carácter de Cristo en nosotros. ¿Decimos amén a eso? Mire, usted puede ver niños que desde pequeños aprenden a desafiar la autoridad de sus padres. Desde los 7 meses de edad, ya un niño empieza, perdónenme la expresión, a medirle el aceite a los papás. Usted, pastor, tan pequeñito, fíjese, a poner a prueba la autoridad de los padres. Por eso se requiere persistencia en la corrección. A esa edad, pues sin castigo físico, lógicamente, pero sí debe haber persistencia, sin ser ásperos. ¿Aló? Recordemos que los niños son niños, no son ángeles. Y Dios nos puso a nuestros hijos, los que somos padres de familia, la tarea de crearlos en disciplina y amonestación del Señor.
Entonces nos equivocamos nosotros cuando pensamos que el discipulado o el ser discípulos empieza en una iglesia o en la congregación. El discipulado o el ser discípulo comienza ¿dónde, iglesia? En casa. Ahora, tercero, escuche esto. El amor y la disciplina van de la mano. Dígalo conmigo. El amor y la disciplina van de la mano. En Hebreos capítulo 12, el versículo número 6, dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 12, el verso 6 dice: porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Qué hace Dios con los que ama? Disciplina. Entonces usted puede ver ahí, amor y disciplina van de la mano. Habla a los padres de familia. ¿Usted por qué disciplina a sus hijos? Los amo. El verso que leíamos ahorita, Dios dice, porque si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no sois hijos. Si se os deja sin disciplina, en otras palabras, usted no puede dejar hacer a sus hijos lo que ellos quieran. Digan amén los padres de familia si están de acuerdo. Pero tampoco podemos disciplinar a nuestros hijos como a nosotros nos parece. Es que a mí me criaron así. No. Es que a mí me parece que así es. No. En la Biblia están las instrucciones de cómo disciplinar, en este caso, a los hijos. Si me regalan Hebreos capítulo 12, el versículo número 10, dice el escritor allí en Hebreos 12:10, dice: en otro tiempo, dice, sus papás los disciplinaban como ellos creían, como ellos pensaban. ¿Era así o no era así? Querían, creo yo que la mayoría de ellos, el 99%, lo hacían con la intención del amor, pero de pronto no entraron a una academia de padres. ¿Cuántos aquí antes de ser papás entraron a la universidad de los padres? 5 semestres, 10 semestres, ¿no? Entonces Dios dice en su palabra cómo debemos hacerlo. En Efesios capítulo 6, el versículo 4 dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Hay padres que provocan a ira a sus hijos, les ponen sobrenombres, los molestan, y Dios dice: no provoquen a ira a sus hijos, sino que sigue diciendo, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí está la fórmula, cómo Dios quiere que discipulemos a los hijos en casa. Criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Entonces fallamos como padres cuando en casa no hay reglas definidas. ¿Y este barco para dónde va? No, aquí cada cual hace lo que quiere. ¿Sí? Es más, hay hijos mayores que le preguntan a los papás, o se preguntan ellos mismos, porque pronto no se atreven a preguntarle a los papás y a decirle a los papás: pero si ustedes conmigo fueron tan exigentes, ¿por qué al hijo menor, porque a ese sí lo que quiera? Y a veces bajamos la guardia, porque hay padres cansados ya no, que haga lo que quiera. No, Dios dice: son sus hijos, mientras estemos su tutoría, críenlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Aló? Enséñale a sus hijos la palabra de Dios desde pequeños. Usted no puede decir: no, yo voy a dejar que ellos, lo que ellos quieran, cuando ellos crezcan, que ellos decidan si quieren creer o no creer en Dios.
Eso es como usted decir que usted va a esperar que su hijo crezca y que cumpla 18 para saber en qué lugar va a ser jardín o primaria. Criadlos en disciplina y amonestación al Señor. Entonces, deben haber en casa reglas definidas, pero siempre abiertos al diálogo. ¿Aló? ¿Cuántos aquí les gusta elevar cometas o en su niñez o adolescencia elevaron cometas? Levanten la mano. Es lo que yo he visto. Pero generalmente a las cometas, sin importar el tamaño, le ponen una tira larga a la parte de atrás, ¿no? Una cola allá. ¿Para qué eso? ¿Para qué esa cola? Ok, para que le dé estabilidad, para que le dé equilibrio. O sea, que si queremos hacer volar esa cometa, no le ponemos esa cola. Entonces, ojo a esto. Esos muchachos que son esas cometas, y algunos más cometas que otros, entonces Dios dice, yo lo puse a usted para que fuera como la cola de esa cometa. Que le dé ese equilibrio. Ese equilibrio lo da ese peso de la cola de la cometa, le da estabilidad. Entonces, si a ustedes sus hijos lo acusan de ser un contrapeso para su adolescencia, si es el tiempo de la adolescencia, pues dese por bien servido. La Biblia habla de un hombre llamado Elí. Y Elí no fue ese contrapeso para sus hijos, sino que dejó que sus hijos hicieran lo que ellos quisieran. Hagan lo que quieran. Nunca les dijo nada. Y un día Dios le envió un chico a darle una palabra profética y a decirle: Elí, yo te dije que lo hicieras y no lo hiciste. Tú, ¿por qué no estorbaste a tus hijos? ¿Por qué no fuiste la cola de la cometa, Elí? Es más, Elí, tú honraste a tus hijos más que a mí. No criaste a tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, como dice la palabra de Dios. ¿Aló? Entonces, ese contrapeso son los límites que usted y yo ponemos, pero lo hacemos por amor. ¿Aló? ¿Cómo estamos de discipulado en casa? ¿Es una tarea fácil, pregunto yo? No, es una tarea ardua. Ahora, último punto de esta, y es de esta noche. La disciplina y la tristeza al principio van de la mano. En Hebreos capítulo 12, el verso 11, está lo que respalda esto. Dice, es verdad, dice el escritor de Hebreos, que ¿cuántas disciplinas? Ninguna. Al presente o al principio parece ser causa de gozo, sino de ¿qué? De tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ¿qué? Ejercitados. Entonces, dígale a alguien que está cerca, dígale, la disciplina inicial y la tristeza, diga, son siameses. Piense, cuando usted quiere empezar una disciplina, implementar una disciplina, eso no es mucha causa de gozo. Cuando usted quiere establecer la disciplina de ahorrar, ¿sí? Y echa ya las primeras 2 moneditas de 500 y eso cae allá, eso suena el eco allá en ese marranito, ¡pa, pa! Y por dentro usted está pensando, no, ¿yo para qué eché eso?
Eso me servía para comprar 1000 de cilantro o de salchichón. No. Entonces, al principio no parece ser causa de gozo. ¿Sí? Usted diciendo, yo necesito empezar a bajarle al azúcar. Dios le está hablando a alguien en este momento. Y entonces, el café sin azúcar. ¿Y cómo sabe ese primer sorbo? O los que están aprendiendo en la mesa, después del almuerzo, tomar agua. Entonces, ¿causa de qué? De tristeza. Hace poco me llama la atención que unos pastores amigos me comentaron acerca de su hijita. Yo la conocí pequeña, pero ya ha crecido. Y entonces yo le pregunté, ¿y cómo está fulanita? No, bien, está trabajando. Ah, sí, qué bien, sí. ¿Y qué? No, y ella está ahorrando, que porque ella quiere viajar a Europa. Yo así por puro formalismo, ay, qué chévere. Pues, ¿cuándo va a ir a Europa? Y entonces, allí que está ahorrando. Cuando en estos días me manda fotos, ella me dice, Davidcito, París, la Torre Infiel. Davidcito, en España. Entonces yo pensaba, cuando yo estaba preparando esta palabra, de pronto ella sus primeros pesitos ahí ahorrando, primeros pesitos ahí, causa de tristeza. Pero la Biblia dice que después da fruto, ¿qué? Apacible. El chico, la chica, el soltero, disciplina. Todos los demás chicos de su edad, con novio, con novia, jurando amor eterno a los 15 años de edad. Perdón, mamita, ¿cuánto tiempo de novios? Llevamos un mes, pastor. Amor forever. No. Y uno dice, no, lindo, que de verdad. Sí. Pero aquel chico, aquella chica que dice, disciplina. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Voy a esperar el que Dios diga o la que Dios diga, el que Dios me guíe o la que Dios me guíe. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Llegará un momento donde esa persona dice, valió la pena esperar. ¿Aló? Solo por mostrarle ejemplos que inicialmente la disciplina va unida con la tristeza. O sea, no es causa de gozo y lo acabamos de leer. ¿Aló? Piense por un momento en qué áreas de su vida Dios lo está llamando al discipulado. Bueno, yo sé que a todas, pero hay un llamado en particular. Dice, pastor, pero es que me aburro. Lo entiendo. Pero la Biblia dice que después hay un fruto apacible. Permítame leer esta última cita bíblica que dice Lamentaciones capítulo 3, el versículo número 27. Dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Bueno le es al hombre llevar ¿qué? El yugo desde su juventud. Entonces, Albert, tráigame un palo de escoba, pero como alma que lleva a Cristo.
Eso está en el libro de Lamentaciones. Entonces, estaba yo leyendo en estos días que decía eso. Bueno le es llevar al hombre el yugo de su juventud. Gracias, Milena. Entonces, yo le decía a varios que estaba ahí, yo les decía, ¿a qué se referirá la Biblia? Que bueno le es al hombre llevar el yugo de su juventud. ¿Cuál será ese yugo? Y alguien me dijo, pues el matrimonio, pastor. Yo, no, hermano, yo no tengo la culpa que usted le esté yendo mal, hermana. ¿Sí? No, escucha acá, el contexto tiene que ver con saber lidiar con la tristeza. Y nosotros los padres de familia le hacemos un gran mal a nuestros hijos cuando a toda costa queremos evitar que nuestros hijos pasen por la tristeza. Y ese yugo que utilizaban los bueyes, un travesaño encima para arar la tierra, para surcar la tierra, un travesaño de madera. Entonces la Biblia dice en Lamentaciones, bueno le es al hombre llevar su yugo desde su juventud. ¿Qué es que mi hijo está triste? Un dolor del corazón. O mi hija está triste, un dolor de corazón. Acompáñelo, acompáñela, pero entienda que de esa tristeza debe salir algo bueno. ¿Aló? Marco Duby relata acerca de que su mamá lo obligaba a practicar el piano. No era si quería, lo sentaba y practica el piano. Y Marco Duby, parafraseo lo que él decía, que le daba como esa rabia, esa pereza y todo eso. Pero hoy en día en el pueblo cristiano, en el mundo de la música aún no cristiano, o por lo menos en el cristiano, ¿quién no conoce a Marco Witt? ¿Hola? Y la música, pues su ministerio, ¿no? Pero le dio para todo a él. Gracias a una mamá que no le evitó a su hijo la tristeza de la disciplina. Pero después dio fruto apacible. Todo esto para decir en conclusión, el discipulado no empieza en la congregación, no empieza en la iglesia. Los discípulos empiezan o se forman ¿en dónde? En casa. ¿Por qué hay profesores que hoy en día no pueden dedicarse a la tarea de impartir conocimiento, sino que les toca educar? La tarea de ellos debería ser impartir conocimiento, pero les toca empezar a enseñar modales a los niños, a educarlos, porque hay un vacío en casa. Que Dios nos ayude.